Hola, yo soy Fox Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube te anuncia cuando yo subo un nuevo video. Quedan advertidos. Y para los que todavía no son miembros del grupo de Telegram, aquí en la descripción del canal está la invitación. Ya somos 500 personas, la comunidad está caminando prácticamente sola y pues yo cuando puedo les respondo sus preguntas e inquietudes, obviamente de los temas que tienen que ver con el canal, que son inteligencia artificial, programación en PHP para criptomonedas, Linux y tecnología en general. El video del día de hoy es para mostrarles algo relacionado con un par de videos, un directo y un video que ya había hecho, que está saliendo aquí en las tarjetas interactivas, que tiene que ver con el control net para Stable Diffusion, o sea, la extensión para Automatic 1111 Web UI. Hay un modelo que se llama OpenPose que te permite por medio de generar una pose controlar la composición de la generación de la imagen. Entonces hay otra extensión que nos permite controlar, o sea, no detectar cuál es la pose como habíamos visto en el video, sino generar la pose para poderla pasar al control net y así generar nuestra imagen. Entonces, sin más dilaciones, vamos a ver. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a Extensions, extensiones, luego a Available, disponible, y pulsamos sobre el botón Load From para obtener todas las extensiones disponibles. Ahora vamos a buscar Open Post Editor. Aquí la tenemos y simplemente hacemos clic sobre el botón de Install. Esto no se va a demorar mucho en descargar y en instalarla en el directorio de extensiones. Una vez haya terminado, nos vamos a Install y oprimimos el botón Apply and Restart UI. Entonces, una vez recarga, vamos a ver que aparece una pestaña llamada Open Pose. Nos cambiamos a esa pestaña y vamos a ver el maniquí con los códigos de colores. Lo vamos a poder seleccionar, jugar con él, ya. Por ejemplo, aquí están los brazos, los hombros, los ojos, las orejas. Y vamos a poder jugar también con la resolución del canvas del maniquí. Aquí tenemos las diferentes opciones. Podemos agregar una imagen de fondo, por ejemplo. Podemos hacer que esa misma imagen de fondo detecte cuál es el, digamos, el concepto que está allí. Una vez lo colocamos, entonces él va a tratar de detectarlo. Aquí lo detectó a medias porque digamos que mandó los pies y el resto del cuerpo para otro lado, pero eso lo podemos acomodar. Aquí, por ejemplo, tenemos la nariz, las orejas, los ojos. Bueno, cada punto tiene representa alguna parte de la cara esencial para poder reconocerlo. También tenemos un receipt, un load from JSON, y lo que pasa es que nosotros también podemos mandarlo a imagen, acá a la parte de control net de imagen a imagen. Podemos también mandarlo a la parte de texto, texto image, texto a imagen. Podemos salvarlo como un PNG para después recargarlo en la parte de control net, o sea, tener grabados nuestras poses y salvarlo como un JSON. O sea, todos estos puntos tienen, digamos, una ubicación que se puede guardar en un JSON, como está aquí, y luego recuperarlo. O sea, así como lo podemos guardar como una imagen, lo podemos guardar como un JSON con las coordenadas. Y miren, recuperamos el JSON y recupera exactamente lo mismo. Lo bueno de guardar el JSON es que del JSON podemos partir para modificarlo, mientras que de la imagen no. Esa sería la diferencia. Entonces vamos a decirle a este que hemos escogido, que hemos hecho, que de hecho lo hemos detectado de otra imagen, le vamos a decir con un modelo custom que yo tengo, que es Fox X Files, con barba, como un desarrollador
de software, como un desarrollador, software developer. Vamos a ver el prompt generator, que pues esto ya lo mostré en otro video. Esta extensión aquí debe estar saliendo en las tarjetas interactivas para por si lo quieren ver. Y con el prompt generator podemos generar prompts, muy buenos prompts en corto tiempo. Vamos a escoger este primero, que parece que salió ajustado a lo que quería, y lo vamos a colocar. Entonces lo generamos. Bueno, aquí hay una cosa. Generó esta imagen es porque yo no he colocado disponible el control net. Y en preprocesor no vamos a colocar nada porque nosotros no vamos a detectar nada de una imagen. Ya tenemos la imagen para el Open Pose y simplemente seleccionamos el modelo y miren, aquí ya quedó. Y si lo comparamos con el maniquí, miren, está exactamente en la misma posición. Si nosotros alternamos, miren, el maniquí está representando y está controlando completamente la composición de la imagen. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la imagen, digamos, tipo landscape, o sea, horizontal. Y vamos a agregar dos, eh, dos maniquís. Podemos agregar los que queramos, de hecho, pero vamos a agregar dos maniquís porque vamos a generar dos conceptos dentro de la misma imagen. Por eso les decía, con eso se puede controlar muy bien la composición. Y de hecho estoy pensando hacer un video de ControlNet por cada uno de los modelos. Déjennos saber en los comentarios si quieren que por cada modelo de ControlNet hagamos uno viendo cuáles son los pros y los contras y para qué sirve o cuál es su aplicación más idónea dentro de la generación de la imagen para poder controlar nuestras composiciones. Entonces miren, aquí estamos haciendo que los maniquís estén enfrente uno del otro como si estuvieran hablando. Entonces estoy controlando las orejas, los ojos, la posición de los brazos para que pareciera que estén no mirando a la cámara, que es como predeterminadamente están, sino como si se estuvieran mirando el uno al otro. ¿Ya? Porque básicamente lo que voy a hacer es que en esta composición voy a decir que son dos personas. Bueno, en lo que me diga el prompt generator que sea. Inicialmente vamos a hacer dos personas que están en una escena. Entonces aquí ya como está esto, vamos a pasarlo al text to image y vamos a decirle que son dos personas en una ciudad cyberpunk. Vamos a mantener el mismo prompt. ¿Ok? Two people talking in a cyberpunk city. ¿Ok? Entonces lo generamos y miren, aquí está. Aquí están las dos personas mirándose de frente. Ahí se han colado otros conceptos porque están como en una ciudad y en una ciudad hay personas. Pero miren, aquí coloca básico que es la composición de las dos personas con los brazos y mirándose de frente uno al otro. Ok, vamos a hacer otro ejemplo y hay una cosa que aquí uno puede cargar imágenes, ¿ya? Para poder guiarse y hacer el maniquí coherente con algo que uno quiera. Por ejemplo, aquí voy a cargar un cuarto, ¿ya? Pero voy a colocar un nuevo maniquí y lo voy a decir que está saltando. Ahora el cuarto me va a servir como referencia para que yo pueda hacer el maniquí y sea coherente cuando yo quiera generar la imagen de un cuarto. Entonces aquí lo voy a colocar, miren, aquí lo estoy colocando como si estuviera parado en el tapete. Obvio, no va a salir esta imagen porque estamos hablando solamente del modelo Open Pose. Él no va a tomar las cosas que están en el cuarto, pero lo que me está sirviendo la imagen es como una referencia para hacer que una persona esté saltando, porque eso es lo que quiero. Entonces voy a hacer que esta imagen sea una persona saltando en un cuarto cyberpunk. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar este mismo prompt, pero le vamos a decir que es
una persona saltando en un cuarto cyberpunk, o sea, a Cyberpunk ROM. Entonces vamos a generar esta imagen con este maniquí de OpenPose. Y vamos a ver, obviamente, como les dije, no va a generar algo basado en el cuarto porque no estamos utilizando un modelo de DeepT o un modelo de Canny que nos pueda esbozar lo que está en el cuarto. No, aquí yo utilicé el cuarto fue para poder tener un, un modelo o para poder tener una idea de cómo colocar el maniquí y que en la imagen se me vea bien. Y miren, en la imagen se está viendo súper bien porque la relación del cuerpo con respecto al suelo que está saltando está muy bien y por eso me estoy guiando. Y miren, aquí estamos viendo que literalmente la imagen está siendo generada y está siendo guiada completamente, controlada por medio del maniquí. Y esto es lo sorprendente y lo estupendo de este modelo de OpenPose. Bueno, como vimos, no se trata de una extensión compleja llena de parámetros y opciones, sino simplemente una extensión que nos permite manejar una especie de maniquí de poses. Me recuerda mucho al maniquí de poses que se utiliza para dibujo. Entonces, por medio de este maniquí podemos generar las poses para poder controlar luego con el control net la salida de nuestra imagen, o sea, la composición de nuestra imagen. Y no solamente podemos generar una sola imagen de una sola persona, porque esto es poses de personas, de humanos, sino que podemos generar varios y eso nos puede servir más adelante para cuando tenemos uno o más conceptos entrenados en el modelo. Eso es importante. Entonces, si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse al canal, hagan clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te da un segundo de un nuevo video. Y háganle caso a mi amigo Banano. Hoy, aquí con Banano, oigan pues parceros, parceras, en la buena, denle like, suscríbanse en el canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito, con su abuelita. Y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos. Y ella también tiene derecho a los videos de este man. Nos pillamos.